Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos estar esta noche en su casa y poder venir y adorarle. Así que le invito para que allí donde usted está, del lugar donde usted nos ve, disponga su mente, su corazón para este tiempo maravilloso que vamos a tener meditando una vez más en la palabra de Dios. Estamos una vez más en este martes de estudio bíblico. Hemos estado estudiando acerca del libro de Mateo, hablando de un evento importante como es la segunda venida de nuestro Señor. Pienso que hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo porque siempre la palabra va a tener algo que darnos. Siempre la palabra es algo inagotable. Las riquezas de la Escritura, las riquezas de la palabra del Señor son inimaginables, incalculables. Así que le invito para que se disponga allí donde usted está, que tome asiento. Vamos a ir a la Escritura. En esta noche vamos a continuar hablando de este tema, de la segunda venida del Señor, pero vamos a ir adelante avanzando en el capítulo 25 de Mateo. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 13. Yo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. En unos instantes vamos a estar leyendo el pasaje, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Mateo 25, los versículos 1 al 13. Mateo 25, versículos 1 al 13. Espero que estemos muy atentos, por favor. Porque estos temas son muy, pero muy importantes. Muy importantes. Mientras que el interés de los discípulos estaba enfocado en el día y la hora del regreso de Jesús, el de él, o sea, el de Jesús, era mostrarles la importancia de que se concentraran o que concentraran su esfuerzo en cumplir las tareas que él les había confiado. Para recalcar esto, Jesús les contó dos parábolas acerca de cómo sería el futuro reino de los cielos. Con ambas parábolas, Jesús guió a sus discípulos para que el tiempo que antecediera su regreso no fuera una espera ociosa, sino un periodo de creciente actividad para cumplir la tarea que Él les había confiado y que al final les serviría de base para evaluar y recompensar la fidelidad de sus discípulos, quienes demostraran ser fieles y leales a su propósito, permanecerían en el reino de los cielos y tendrían mayores oportunidades. Los infieles, por el contrario, serían expulsados del reino. Vamos a leer el pasaje. Dice Mateo 25, versículos 1 al 13. Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: «Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: «Por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron: «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde,
Cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, una vez más te damos gracias y queremos poner este tiempo de la meditación de tu palabra delante de ti. Sabemos que el único que puede revelarnos la Escritura, el único que puede guiarnos a toda verdad y el que puede recordarnos tus palabras, eres tú, amado Espíritu Santo. Por eso, Espíritu de Dios, aquí estamos una vez más como instrumentos en tus manos. Somos tu pueblo, Señor, y tú puedes abrir nuestro entendimiento para que comprendamos las verdades de la Escritura. Dispongo mi vida delante de ti en esta noche, Señor, una vez más como tu siervo, y te pido tu favor y tu sabiduría para que no sean ni mis palabras ni mi entendimiento, sino que sea la verdad de tu Escritura la que salga en esta noche por medio de mi boca. Gracias, bendito Padre. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La primera de las 2 parábolas nos cuenta la invitación ofrecida a 10 jóvenes solteras a participar del cortejo que recibiría e introduciría al novio en su fiesta de casamiento. La mitad de ellas eran insensatas y no se abastecieron de aceite para sus lámparas, así que no estaban en condiciones de recibir al novio y conducirlo a su fiesta. Las otras 5 eran prudentes y llevaron vasijas de aceite con sus lámparas. El novio, avergonzado por no poder entrar con el cortejo completo, separó a las 5 prudentes de las 5 insensatas y excluyó a estas últimas de la fiesta. Esta historia confirma lo que Jesús ya había dicho acerca del esclavo. ¿Sí recuerdan el pasaje que leímos anterior? El capítulo que estuvimos estudiando. ¿Recuerda cómo el esclavo que tenía que hacer, el siervo que tenía que hacer? Tenía la responsabilidad de mantener en orden ¿qué? La casa de su señor. ¿Se acuerdan? Que dice que él le dejó a sus siervos y les delegó, y que él se fue a hacer un largo viaje y que después iba a regresar. Tenía la responsabilidad de mantener en orden la casa de su señor hasta que éste volviera. Las fiestas de casamiento en aquellos días, los días de la Escritura, duraban hasta una semana. Eso duraba la fiesta de bodas. Duraba una semana y no era común cerrar la puerta del lugar después de que el novio llegaba. Claro, teniendo en cuenta los retrasos o la gente que llegaba, los nuevos invitados, entonces no era común que se cerrara la puerta. Pero, caso contrario, las jóvenes que formaban parte del cortejo nupcial siempre debían estar listas para acompañar al novio y participar con él en el banquete de bodas. Las novias tenían que estar siempre ¿qué? Listas. Ellas no podían llegar tarde. Ellas no podían, no, es que se me presentó algo, entonces no. Tenían que estar listas. En esta parábola, la falta de preparación de las 5 insensatas impidió que acompañaran al novio. Y esto significó un enorme desprecio para con el novio. Por esta razón, el novio le prohibió la entrada a la fiesta y le cerró las puertas a aquellas 5. Aún cuando ellas ya habían conseguido más aceite y pidieron que se les dejara entrar. En su significado inmediato, o en otras palabras, a quienes iba dirigido este mensaje era para los judíos. Esta historia Jesús la estaba contando, pero iba dirigida a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo elegido de Dios. Ellos fueron el pueblo que desde la antigüedad, desde que Dios llamó a Abraham, fue el pueblo que Dios escogió. Y por tanto, toda su historia
o toda su vida debería haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios. Deberían haber estado preparados cuando Él viniera, pero por el contrario, estaban totalmente desprevenidos. Y allí vemos la falta de preparación y de compromiso de los judíos. Dice en el versículo 1: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Y quiero que mires en esta noche esta lámpara como tu cuerpo, como el recipiente en donde puede haber luz o puede haber tinieblas. Quiero que lo tomes así, como este ejemplo. Esa lámpara que representa tu vida, en la cual puede haber luz o puede haber tinieblas. Hay luz cuando los que le pertenecemos a Cristo tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros y ya no hacemos las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que hacemos las obras de la luz. Ahí hay luz. Dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 en el versículo 9. Leo para ustedes, Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 8 en el versículo 9, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿No estamos dominados por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Entonces vemos cómo esa lámpara que muestra allí la Escritura significa significa nuestra vida. Cómo nos comportamos, cómo obramos. Y nosotros sabemos que antes de que viniéramos a Cristo, pues estábamos ¿en qué? En oscuridad, en tinieblas. O sea, esa lámpara estaba ¿cómo? Apagada, ¿cierto? Por la acción, por la obra del Espíritu, cuando nosotros venimos a Cristo, es que somos llenos del Espíritu y empezamos a orar de una manera diferente, de una manera transformada, de una manera cambiada. Y entonces allí de esa lámpara sí empieza a salir luz. Amén. Pero hay tinieblas cuando hacemos las cosas que antes hacíamos, cuando estábamos presos en nuestros deseos desordenados. Mire lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, los versículos 3 al 9. Leo para ustedes rápidamente, Nueva Traducción Viviente. Tome nota allí. Efesios 5, versículos 3 al 9. Yo los leo acá para que ustedes, como es un poco extenso. Dice la Escritura: no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra, adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar porque los que tratan de justificar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. ¿El enojo de Dios caerá sobre quiénes? Sobre todos los que le desobedecen. No, sigue diciendo, no participen en las cosas que hace esa gente,
Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. ¿De dónde proviene nuestra luz? Del Señor, y quiero que lo tenga muy en cuenta. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Qué tremendo, ¿no? La luz que tenemos no es nuestra luz, es la luz que proviene de Cristo. Y por eso les decía que miraran en el primer versículo, cuando hablando de las lámparas, porque eso representa nuestra vida. Y la luz representa la luz que venimos o que viene del Señor. Porque antes no podíamos hacer lo bueno, ahora podemos hacer lo bueno. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23, en la versión Palabra de Dios para Todos. Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23. Palabra de Dios para Todos. Mire lo que dice. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Allí se ven esas buenas obras, ¿no? Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero por el contrario, si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De oscuridad. Y si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Qué tremendo, ¿no? Allí vemos cómo nuestro cuerpo es como esa lámpara, ¿no? Y que todo lo que salga de ella, si no estamos en el Señor, no va a salir luz. Pero si estamos en el Señor, solo va a producir cosas buenas, rectas y verdaderas. Cuando nosotros vivimos la fe que profesamos, esas buenas obras son como esa luz que sale de esas lámparas. Amén. Cuando nosotros vivimos la fe que profesamos, cuando obedecemos a la palabra, cuando no solamente somos oidores, sino que somos hacedores de su palabra. Esas buenas obras son como esa luz que sale de esas lámparas. Dice en Mateo 5:16, tome nota allí, Mateo 5, versículo 16, dice, nueva traducción viviente. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Nota cómo nuestras buenas acciones son como esa luz? Brillan en medio de la oscuridad, en medio de este mundo caído, en medio de este mundo donde solo hay maldad, donde, como lo veremos más adelante, como dice la Escritura, el carácter de los hombres en los postreros días, que serán implacables, que serán egoístas, amadores de sí mismo, avariciosos, injuriosos, desobedientes a los padres. Dice también Filipenses 2:15 en la traducción lenguaje actual. Filipenses 2, versículo 15. Traducción lenguaje actual. Dice la Escritura, para que no pequen, ni nadie puede culparlos de nada en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Qué tremendo, ¿no? Ahí está claro. Nuestras buenas obras son como esa luz verdadera, esa luz que brilla, pero sabemos que no podemos hacer buenas obras si no estamos en el Señor. Amén. Sigue diciendo allí en Mateo 25, los versículos 2 al 3.
Mateo 25, 2 al 3. Recuerde que estamos mirando la parábola de las damas de honor o de las vírgenes. Versículos 2 al 3 dice: 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Nos dice que 5 de ellas eran insensatas. Y como estuvimos viendo el domingo, ¿no? ¿Lo recuerdan? Estuvimos hablando acerca de si éramos insensatos o éramos sabios. Y hablando de alguien que es insensato, aprendíamos que alguien es una persona que es irresponsable, imprudente, que carece de sensatez o de buen juicio o de sentido común, alguien que actúa sin pensar. ¿Qué les pasó a estas jóvenes insensatas? Actuaron sin pensar. ¿Por qué actuaron sin pensar? Porque salieron allí a recibir, pero allí mismo nos dice la Escritura, dice que 5 de ellas eran necias y no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Y como lo vamos a ver más adelante, ¿qué les pasó? Se les apagaron las lámparas, se quedaron sin luz. Y después trataron de buscar, como vamos a ver más adelante, de buscar prestado. Pero estas insensatas fueron irresponsables, no tenían sentido común, porque si nosotros miramos, dice que en ese momento las jóvenes tenían que estar preparadas a cualquier hora del día, no podían estar distraídas, sino que en cualquier momento el novio podía llegar. Entonces, si no sabían en qué momento iba a llegar el novio, pues lógicamente tenían que tener aceite de reserva, porque se iba a demorar. Estas jóvenes insensatas representan a las personas en las iglesias que aparentan ser piadosas o son religiosos que solo asisten, pero no tienen un compromiso sincero con Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 5. 2 de Timoteo 3, versículo 5. Hablando del carácter de las personas en los últimos días, y ponga mucha atención acá. Hablando del carácter de las personas en los últimos días, mire lo que dice. En los versículos anteriores habla de un poco de características, pero después en el versículo 5, mire, poniendo énfasis al tema que estamos hablando en esta noche. De hecho, no les di el título, pero creo que aparece en pantalla. El título de la predicación es El destino de los despreocupados. El destino de los despreocupados. ¿Eres despreocupado o estás esperando la venida de tu Señor? Medita allí en tu corazón, porque vamos a ver cuál es el destino de los despreocupados. Dice 2 de Timoteo 3:5, dice que actuarán como religiosos. ¿Cuál es el religioso? El religioso es el que repite, o el religioso es el que aparenta, que viene aquí y levanta sus manos y se sabe la canción y canta con todo su corazón. Pero como dice Jesús, o como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es un religioso. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese poder?
Nosotros, ¿por qué podemos obedecer al Señor hoy en día? Por la fe somos salvos, pero podemos obedecer al Señor por su poder que actúa en nosotros. ¿De dónde viene ese poder? Del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Estas personas son como los de la iglesia de la Odisea, a quienes el Señor exhortó por su indiferencia, por su desinterés, por su tibieza hacia las cosas de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia, perdón, de Sardis, sí. Es desde el capítulo 14. 3, versículo 14. 14 al 16. Dice la palabra: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que ¿qué? Lo que haces, porque Dios conoce todo de nosotros. Que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, es hasta ahí, hasta el 16. Creo que en la traducción lenguaje actual está un poco más claro. Mire lo que dice en la traducción lenguaje actual. Voy a leer el versículo 14 al 16. Del 15 al 16 dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Qué tremendo, ¿no? Que no me obedeces, ¿qué? Del todo, sino solo un poco. Porque en la otra versión dice que eres tibio y no eres caliente, pero esta está un poco más clara. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Qué tremendo, ¿no? A esas jovencitas, esas vírgenes, esas damas de honor que eran necias, insensatas, son esos creyentes que nunca toman en serio a Dios. Por eso cuando venga el Señor, como lo vemos allí, ¿qué va a pasar? Se van a quedar por fuera, porque son esos creyentes que no obedecen por completo al Señor, sino a medias. Yo le entrego al Señor solo la mitad de mi vida. Esto sí, Señor, pero esto no lo puedes tocar. Esto sí lo quiero hacer, pero la palabra dice aquello, pero a mí no me parece. Son los que obedecen a medias al Señor. Por eso estamos hablando, el destino de los ¿qué? De los despreocupados. Sigue diciendo ahí en el versículo 4 de Mateo 25.
que las 5 que fueron sabias, estas sí llevaron aceite, ¿qué? Aceite extra, aceite de reserva. Este aceite representa la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Eso quiere decir ese aceite. Porque como lo vimos anteriormente, esa luz que da esa lámpara, ese aceite, ese no lo podemos dar nosotros, ¿no? Esas buenas obras no las damos nosotros, las damos, pero por el Espíritu. Porque es fruto del Espíritu. Dice el Salmo 45:7. Salmo 45:7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: Salmo 45:7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Este salmo habla acerca de Jesús, que fue ungido cuando fue derramado sobre él el Espíritu Santo, y dice que fue derramado sobre él más que sobre cualquier otro, porque en él habitaba la plenitud de la deidad. En Cristo estaba la plenitud del Espíritu. Por eso él tenía esa palabra de sabiduría, por eso él sabía y conocía lo que había en el pensamiento y en el corazón de los hombres. Pues dice que no se fiaba de los hombres porque él ya sabía las intenciones que ellos tenían. En él habitaba la plenitud del Espíritu y él fue de todos el más ungido. ¿Saben en la antigüedad cómo se ungían los reyes y los profetas o los sacerdotes? Cuando usted lee la Escritura y en el Antiguo Testamento, cuando lea la historia, se va a dar cuenta que siempre que iban a ungir a un rey o a un profeta, le ponían un cuerno con aceite y lo ungían con aceite, aceite de oliva puro. Eso representaba o tipificaba que sobre ese hombre iba a estar la presencia de Dios. Que mientras ese hombre buscara al Señor, Dios le iba a dar la sabiduría para gobernar, hablando de los reyes. Que mientras ese hombre estuviera en la presencia del Señor, Dios lo iba a utilizar para hablar su palabra, para dar mensaje al pueblo. Por eso los ungían con ese aceite. Por eso también el salmista decía que el Señor es justo y ama la justicia y que los íntegros verán su rostro. Hablando de su presencia. ¿Quieres ver el rostro del Señor? Camina en su justicia. Camina en integridad. ¿Quieres que la presencia del Señor sea manifiesta a tu vida? Como lo decía el salmo que leímos al principio, ¿quién podrá habitar en el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en tu monte santo? Representando su presencia. Dice, limpio de manos y puro de corazón. Dice, esos pueden adorar al Señor y esos van a entrar en una correcta relación con Dios. Amén. ¿Qué quiere decir que ellos verían el rostro de Dios? Su presencia. Los íntegros verán su rostro. Tipifica su presencia, la presencia del Señor. Dice 2 Corintios 1:22 en la Nueva Traducción Viviente. Tome nota allí, yo se lo leo. 2 Corintios 1:22 dice, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Sí ven cómo es la presencia del Señor? Ese aceite, esa presencia con la cual Dios nos ungió,
Nosotros somos ungidos con la presencia del Espíritu Santo cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando le rendimos nuestro corazón al Señor. Por eso el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros y nos empieza a inquietar y nos empieza a recordar la palabra. Cuando estamos allí en una situación o cuando tal vez vamos a hacer algo malo, ¿qué hace el Espíritu? Nos recuerda su palabra, ¿cierto que sí? Nos frena, ¿cierto? Vamos a hacer algo y, uy, ¿verdad que la palabra dice eso? Ese es el Espíritu haciendo la obra en ti. Sigue diciendo allí el versículo 5 de Mateo 25. Dice, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Como el novio se demoró, ¿qué? A todas les dio sueño, como tal vez le está dando sueño a usted en esta noche. No se duerma, porque se va a dormir. A todas les dio sueño y se durmieron. Dice, como el novio se demoró y tardándose el esposo o el novio. ¿Quién es el novio? Cristo. Nosotros somos la novia. ¿La novia quién es? La iglesia, que está esperando al novio. Dice que como Cristo se demoró, como el novio se demoró, ¿cuántos saben que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto. Me recuerda al siervo malo, el siervo malo ahí en Mateo 24, en el capítulo que leímos, estuvimos estudiando anteriormente estos martes. ¿Qué dijo el siervo malo en Mateo 24, 48? Dijo, mi amo salió de viaje y tardará mucho en venir. Y empezó a comer y a beber con los borrachos. ¿Empezó a qué? A comer y a beber con los borrachos. El siervo dijo, el jefe se va a demorar. Como hacen muchos allá en el trabajo, ¿no? El jefe se va por allá y, uy, el jefe se fue. Sentémonos acá y eso no trabajemos. Para eso nos pagan. Yo recibo mi sueldo. Pero apenas ven que viene el jefe, entonces, uy, no hagámonos los que estamos trabajando, pongámonos pilas. Pero sí, me recuerda, esas vírgenes me recuerdan al siervo malo cuando se durmieron. Dijo, el Señor tarda en venir y se durmieron. Dice, y este siervo, en Mateo 24 dice que este siervo empezó a comer y a beber con los borrachos. Entiéndase, se volvió al mundo, ¿no? Están en el mundo. Y sigue diciendo allí que como el novio se tardó mucho, se durmieron las vírgenes. Mire lo que dice Cantares 3:1. Cantares 3:1. Nos habla un poquito de esto. Leo en Nueva Traducción Viviente, búsquelo allí. Si no aparece también en pantalla, Cantares 3:1. Dice la escritura, una noche, mientras estaba en mi cama, suspiré por mi amado. ¿Quién es el amado? El Señor. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Dice, suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. Y así está la novia de Cristo. ¿Cómo debe estar la novia de Cristo? Esperándolo, pensando en él, anhelando su venida. No como el siervo malo. ¿El siervo malo en qué andaba? En el mundo. Dijo, el Señor se tarda en venir. Eso puedo irme a darme una vueltica por el mundo y después vuelvo. Sí, eso muchos dicen. Pero mire lo que dice ahí también en ese libro de Cantares, en el capítulo 5. Cantares ahí también, Cantares capítulo 5, los versículos 2 al 6. Leo para ustedes en la versión Reina Valera. Dice la escritura,
Cantares 5, versículo 2 al 6, Reina Valera. Yo dormía. ¿Cuántos están dormidos? No podemos estar dormidos porque la iglesia de Dios tiene que estar así como dice este versículo. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón? Velando por la venida del Señor. Pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. En otra versión dije, y oí una voz. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y la amada le responde, o la iglesia, bueno, muchos que están por ahí. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? ¿O otra vez me voy a poner la ropa? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? ¿Cómo me voy a ensuciar los pies otra vez para abrirle de nuevo? Mi amado, ¿quién es el amado? Jesús, metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrirle a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo encontró Jesús varias veces a sus discípulos? Durmiendo. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? Velando. Y este pasaje nos muestra lo que va a pasar en muchos supuestos creyentes cuando venga la venida del Señor. Ahí en Cantares está eso. Dice que cuando fueron a abrirle, ¿qué pasó? Ya no estaba. Y que lo llamé, ¿pero qué? Pero no lo hallaron. Pero que lo llamaron y qué, y no respondió. Qué tremendo. Me recuerda también a Jonás. Así están muchos creyentes por ahí, dormidos, por allá afuera. Así hay muchos creyentes como Jonás, dormidos. Y Dios tiene que utilizar personas para que les hablen y se despierten. Mire lo que dice Jonás, capítulo 1. Tome nota allí, yo se lo leo. Jonás, capítulo 1, en el versículo 5 y 6, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, y temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. ¿Sí conocen la historia de Jonás, no? ¿Sí la han escuchado? ¿Qué estaba haciendo allí Jonás? ¿Por qué estaba en ese barco? Porque estaba huyendo de la voluntad del Señor, ¿cierto que sí? ¿A qué llamaba Jonás o a qué había llamado Jonás? ¿A que le predicara a quién? Al pueblo de Nínive. Pero Jonás dijo, no, no quiero. Y él creyó huir de la voluntad de Dios. Pero por eso Jonás estaba en ese barco, porque él se estaba yendo para otro lugar. Y dice entonces que los marineros estaban lanzando la carga por la borda para aligerar el barco, porque en medio de que Jonás estaba huyendo, dice que Dios levantó una tormenta. Sigue diciendo, así que el capitán bajó
a buscarlo. ¿A quién estaba buscando? A Jonás. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Y él le dice, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Y así hay muchos que están afuera, dormidos, y Dios tiene que utilizar a personas como utilizó al capitán del barco para despertarlos y para recordarles que Dios los llamó a algo. Dios puede hacerlo. Dios utiliza a muchas personas allá afuera. A veces utiliza hasta la persona que usted menos se imagina para recordarle el llamado que Dios le ha hecho, para recordarle que Dios lo llamó a servirlo, que Dios lo llamó a que hiciera su voluntad. Por eso fue que Jesús dijo en Lucas 18:8, tome nota allí, Lucas 18:8, leo para ustedes. Mire lo que dijo Jesús, esto es tremendo, dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, habla de su venida, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Qué tremendo, ¿no? ¿A cuántas personas con fe? Quiere decir que cuando venga el Señor, habrá muy poca fe verdadera aquí en la tierra. Fe verdadera, ¿no? Recuerde que la fe verdadera es la que camina en obediencia a la voluntad del Señor. Amén. Y en esta noche a todos los que me escuchan y a los que nos están viendo a través de la transmisión, el Señor les dice esta palabra. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Esa palabra es para ustedes. Es palabra del Señor. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Si no te va a pasar lo que le pasó a las vírgenes insensatas. ¿Qué les pasó? Se quedaron por fuera. Se les cerró la puerta. Vino el Señor y se quedaron. Sigue diciendo allí en los versículos 6 al 8 de Mateo 25. Mateo 25, versículos 6 al 8, sigue diciendo. Desde el 5, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Esta parábola tiene al menos 2 advertencias universales que son para todo el mundo. 2 advertencias. Número 1, nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último momento. Número 1, nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Por ejemplo, ¿a cuántos les tocó presentar exámenes? ¿Cierto? A los niños, bueno, a los niños no les hacen exámenes, ¿no? ¿O sí les hacen exámenes? ¿Sí? Ah, bueno. Es demasiado tarde para un estudiante prepararse para los exámenes la noche anterior, ¿cierto que sí? Es demasiado tarde, porque ¿qué pasa? Si no se estudia con tiempo, si no se repasa la tarea con tiempo y se deja para el último momento, ¿qué pasa al siguiente día?
¿Pasan el examen? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Por dejarlo para lo último. ¿Cierto? Es demasiado tarde para una persona el querer adquirir una habilidad o carácter si no los tiene anticipadamente y cuando se le presenta, por ejemplo, la oportunidad de un buen trabajo, no lo puede aprovechar, ¿cierto que no? ¿A cuántos nos pasó? Yo creo que a más de uno le ha pasado. Dirían, oiga, si yo hubiera estudiado, había tenido la oportunidad de ese trabajo. Porque a veces se presentan las oportunidades y por no estar preparados, grave, la perdió. Exactamente. Es demasiado tarde, le dicen. Lo siento, ya se ocupó ese lugar. También es fácil dejar las cosas para tan tarde que ya no nos podemos preparar para encontrarnos con Dios. Eso es fácil. Como el ejemplo del hombre rico, que está en Lucas 16, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura. Cuando habla allí que se vestía de púrpura, en ese tiempo, ¿quiénes vestían de púrpura? Los ricos. Era una tela que no se conseguía cualquier persona, era una tela costosa, era gente adinerada. Era un hombre que dice que vestía de púrpura, que hacía tremendas fiestas, tremendos banquetes. Pero dice que este hombre dejó para lo último su relación con Dios. Y dice allí en Lucas 16:24, leo para ustedes, Nueva Traducción Viviente, dice que este hombre murió, y dice que estando allí en agonía, en llamas, en el lugar de tormento, dice, el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en estas llamas. ¿Y saben lo que le contestó Abraham a este rico? En el versículo 31 creo que es, pero les reviso porque no lo anoté acá. Es Lucas 16, desde el 24, creo que es el 31. Perdón. Sí es el 31, pero en la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. Mire lo que le contestó Abraham a este rico. Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, si no hacen caso de qué? De lo que dice la Biblia. Tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Qué tremendo, ¿no? Esto nos habla de tener comunión. Por eso hacemos tanto énfasis en la iglesia. Lea la escritura, escudriñe la palabra, medite en la escritura todos los días, porque mire lo que quería hacer este hombre. Dejó para lo último su relación con Dios y ya era tarde. Ya estaba en el lugar de tormento, ya no se podía hacer nada. Y lo que le dijo Abraham fue, si no hacen caso a lo que dice la Biblia, no hay nada que hacer. Amén. Y la segunda advertencia, número 2. Nos advierte que hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Hay cosas que, ¿qué? Que no se pueden pedir prestadas, sobre todo espiritualmente. Nos advierte que hay cosas que no se pueden pedir
prestadas. A estas 5 jóvenes les resultó imposible conseguir aceite prestado cuando descubrieron que les hacía falta. ¿Sí recuerdan el pasaje? ¿Qué les dijeron? Préstenos aceite, préstenos aceite. Ya les dijeron, no, para que no nos haga falta ni a ustedes ni a nosotros, vayan ustedes y búsquenlo. Pero no pudieron conseguirlo prestado en el momento, no se lo pudieron prestar. Exactamente, pero mientras fueron a buscar, ¿qué pasó? Vino el novio, vino el Señor y entró y ellas se quedaron por fuera. Estas 5 jóvenes les resultó imposible conseguir aceite prestado cuando descubrieron que les hacía falta. Atención acá, no se puede recibir prestada una relación con Dios. No se puede pedir prestado un carácter, se tiene que llevar puesto. No podemos estar viviendo siempre pidiendo prestado del capital espiritual o de la relación personal que han reunido otros. Hay ciertas cosas que tenemos que ganarnos o adquirir por nosotros mismos porque no nos las pueden prestar otros. No podemos hacer lo que hizo Simón. En Hechos 8:24, leo para ustedes, tomen nota allí. No podemos hacer lo que hizo Simón. Hechos 8:24. Leo en la traducción lenguaje actual. Simón era un antiguo brujo o hechicero y dice que se convirtió a la predicación de los apóstoles. Pero que llegó un momento en que él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, las personas recibían el Espíritu Santo. Y dice que él se llenó de avaricia y dijo, denme también a mí ese don para que en quien yo ponga las manos lo reciba. Pero él lo decía por avaricia, porque él quería recibir ganancia de eso. Y entonces uno de los apóstoles se devuelve y le dice, tu dinero perezca contigo porque no tienes parte con nosotros, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Y él les está diciendo en este versículo, por eso digo, no podemos hacer lo que hizo Simón. Mire lo que dice el pasaje. Simón les suplicó, por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Las personas que dicen, usted que lo escucha a Dios, ore por mí, que Dios lo escucha. No podemos pedir prestado. No podemos. Hay cosas que nosotros tenemos que adquirir por nosotros mismos. Nuestra relación con Dios. Tú no vas a vivir o tú no te vas a salvar porque tu esposo es converso y tú no. Tu esposo no se va a salvar porque tú eres cristiana. Si tu esposo o tu esposa no se arrepiente y no se convierte al Señor y no empieza a tener una relación con Dios, al igual se va a condenar. Porque no podemos pedir prestado. Una de las palabras que más va a retumbar en aquellos que van a estar en la eternidad sin Dios, ¿saben cuál es? Una de las palabras que más les va a retumbar a todas aquellas personas que van a estar separadas de Dios eternamente cuando ya estén allá, ¿saben cuál es? Es demasiado tarde. Eso es lo que más les va a retumbar allá. En sus mentes, en sus corazones. ¿Por qué no atendí? ¿Por qué no escuché la voz de los que me decían, mire, busque del Señor, vuélvase al Señor, arrepiéntase? Y allí, cuando ellos estén en el juicio delante de Dios, les van a decir, es demasiado tarde. Esta historia o esta parábola nos enseña que cada persona es responsable de su condición espiritual. ¿Cada persona es qué? Es responsable de su condición espiritual.
Por eso la palabra nos dice hablando del arrebatamiento. ¿Se acuerdan que leímos? Que en aquel día dos estarán trabajando en un campo, el uno será tomado, el otro será dejado. En aquella noche dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro se quedará. Por eso cada persona es responsable de su condición espiritual. Imagínese eso, ¿no? La esposa creyente allá, durmiendo con el converso. Y vino el Señor, ¿y qué pasó? El creyente se va con el Señor, el otro se queda. Las dos personas allá trabajando, el creyente o el par de esposos o los papás y los hijos trabajando allá en el negocio allá trabajando, y llegó la venida del Señor. Los papás creyentes se fueron y los hijos incrédulos se quedaron. Cada persona es responsable de su condición espiritual. Quiero que se vaya con eso en esta noche. La salvación es individual. Esa fue una de las palabras con las que hubo un tiempo en donde estábamos empezando en el Señor y mi esposa no estaba muy afirmada, y yo me acuerdo que esa fue una de las palabras que Dios puso en mi corazón cuando ya estaba yo cansado. Y yo le dije, la salvación es individual y yo voy por la mía, porque así es. Entonces, váyase con esto esta noche. Cada uno de nosotros es responsable por su condición espiritual. Tú no puedes heredar y tienes que decírselo a sus hijos, porque nosotros se lo dejamos claro a nuestros hijos. El hecho de que yo sea el pastor, el hecho de que yo le sirva al Señor, no significa que por eso ustedes van a entrar al reino de los cielos. Ustedes tienen que aprender a tener una relación personal con Dios. Cada uno de nosotros. Amén. Por eso la exhortación allí. ¿Estás del lado de los despreocupados o estás del lado de los que están velando? Como lo decía allí el libro de Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Póngase sobre sus pies. Y los animo, varones. Las madres también las animo. Váyase con esta palabra para su casa y recuerde que hay que edificar a los hijos. El hecho de que cada uno tenga su responsabilidad no quita la responsabilidad que tenemos de edificar a nuestros hijos en la palabra, de enseñarles, de sembrarles allí el evangelio. Le invito a que cierre sus ojos. Yo creo que el Señor nos habló harto en esta noche, ¿no? Y que le animo también para que sea como esa dama de honor sabia, sensata, que se preparó, que está lista. Y aunque la venida del Señor se tarde, porque muchos lo dicen, ¿no? Ay, pero es que desde hace tiempo que Cristo viene, y Cristo no vino. Hay una palabra que dice, no entienden que es la paciencia que Dios está teniendo con las personas la que retrasa su venida. Porque Dios es, como dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia. Pero la ira de Dios va a llegar. Tiene su momento, tiene su tiempo. Lo vimos en la historia de Noé, ¿no? Que lo estuvimos estudiando acá el miércoles. Y les animo a todas las personas a que se congreguen, a que asistan a los estudios del miércoles. Estamos aprendiendo mucho. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Señor, gracias por esta maravillosa
parábola en la cual nos enseñas, bendito Dios, estas verdades y en esta noche nos adviertes de una manera tan tremenda, Padre. Ayúdanos a estar listos, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Rey de Gloria. Ayúdanos a no distraernos con las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a estar allí, como dicen la parábola, como las damas de honor sabias que tenían ese aceite extra, que se prepararon, que tenían comunión, porque tú y yo debemos tener comunión, porque a última hora no vamos a poder pedir prestada esa comunión. Si no estamos preparados para la venida del reino, ese reino va a llegar y se va a ir y nos vamos a quedar atrás. Por eso te animo, amada iglesia, por eso te animo a todos aquellos que nos ven, les animamos también y les recordamos la advertencia que hizo Jesús. Si el padre de familia supiera qué horas viene el ladrón a minar su casa, a robar su casa, no dejaría que lo tomaran por sorpresa. Iglesia, prepárate. Iglesia, tienes que estar velando. Iglesia, no duermas espiritualmente hablando. No te duermas en el sentido espiritual. Tienes que estar velando y orando. Tienes que estar en las cosas de tu Señor porque la venida del Rey está cerca. Prepárate, iglesia, no te duermas. Y aquellos que están por allá dormidos, no ignoren la voz del Señor porque está cerca. Señor, ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos a estar apercibidos en todo tiempo, en todo momento. Ayúdanos a velar y orar para no ceder ante las tentaciones, Señor. Ayúdanos a meditar cómo estamos en nuestro caminar contigo todos los días, Señor bendito, y a estar metidos en tu presencia, Señor. Porque así como esas lámparas que están llenas de aceite, tipifica esa comunión contigo, Señor. Esas lámparas que estaban desocupadas, esas lámparas que se apagaron, tipifican a todos esos creyentes que no tomaron en serio al Señor. Que no tomaron en serio su comunión con Dios. Por eso, bendito Padre, ayúdanos, ayúdanos. Pídele allí ayuda al Señor. Todos los días en tu oración, en la noche, al acostarte, al levantarle, pídele al Señor que te ayude a perseverar hasta el fin. Pídele al Señor que te llene de su espíritu. Medita en su palabra todos los días, porque entre más te metas con la palabra, más rápido te vas a dar cuenta cómo el Señor está guiando tu vida. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Honramos tu presencia. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Aleluya. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, el que eres, el que eras, el que es y el que vendrá, Señor. Gracias. Gracias, Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Bueno, seguimos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto de forma voluntaria, conforme al Señor le haya prosperado. Mientras usted lo alista, lo prepara y pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. Hay un nuevo anuncio, queremos anunciarle a la iglesia. Espero que todos estén atentos a nuestras reuniones. La reunión del martes vamos a ponerla nuevamente en nuestro horario habitual, que es los miércoles. Amén, amada iglesia. ¿Están atentos? ¿Para cuándo vamos a cambiar esta reunión? Para el día miércoles. Yo lo vamos a dejar nuevamente en el horario en que estaba. A la misma hora, sí, mi hermano. Misma hora, 7 de la noche, pero ahora la reunión no es los martes, sino los miércoles. El Señor ha ido aparejando las cosas y nuevamente queremos dejarla allí en ese lugar. Entonces, próxima reunión no es el martes, sino el miércoles. Avísele a sus hermanos, a los que no vio, si tiene la posibilidad, si se habla con ellos, algo, aunque al igual vamos a anunciar el cambio por el grupo, para que estén todos allí. Compártalo también. ¿Listo? Entonces, próxima reunión, miércoles 7 de la noche. Continuamos con el estudio bíblico de Mateo.
No olviden también, viernes, las maestras del bien. Invitamos a las mujeres a que se conecten. Donde quiera que estén, conéctense y escuchen la enseñanza, compartan allí. Próximamente vamos a anunciar la próxima reunión presencial de Maestras del Bien, así que estén muy atentas las mujeres. ¿Cuántas estuvieron en la primera reunión? ¿Fue una bendición o no? ¿Cuántas fueron edificadas? Se comparte, se edifica, se animan unas a otras, se ora unas por otras. Entonces, próximamente vamos a estar anunciando la fecha de la segunda reunión presencial de las Maestras del Bien. Mientras tanto, no olvide, viernes 7:30 de la noche, conectándose allí en línea, se comparte por el estado, el link por el grupo de WhatsApp. Entonces, atentos también las mujeres al grupo, estén atentas cuando se comparta algo. Ese grupo es para que usted se informe de las cosas de la iglesia. Por allí compartimos las actividades, los cambios que vamos a hacer. Entonces, esté atento cuando envíen algún mensajito del grupo de la iglesia, ábralo. Estar allí pendiente, amén. Este sábado no vamos a tener el servicio que tenemos normalmente por la mañana, que es el servicio de venir a ordenar la iglesia, la casa de Dios. Nos extendieron una invitación. ¿Cuántos saben que hay una urgencia en evangelizar? Fue la tarea que el Señor nos encomendó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que les he mandado y que cada uno se bautice. Pero hay una necesidad urgente en estos tiempos de evangelizar, porque la iglesia ha dejado de hacerlo. Tal vez por pena, tal vez porque no se sabe cómo hacer, pero abrieron una convocatoria para este sábado 21, pero la reunión es muy temprano en la mañana, por eso pues no extendimos mucho la invitación, porque es a las 8 de la mañana y es por allá en la 100, algo así. Entonces sé que algunas personas tal vez no puedan tener el tiempo. Nosotros vamos a asistir, ya nos inscribimos, ya estamos allí. Entonces este sábado no vamos a tener el aseo normalmente que se hace, de 7:30, 8:30, para que lo tengan en cuenta. Amén. Continuamos el próximo domingo con nuestro culto de alabanza, servicio dominical y con nuestro discipulado. ¿Cuántos han sido edificados con el discipulado? ¿Estamos aprendiendo? Estamos conociendo las escrituras, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo en esta fase del discipulado y estamos aprendiendo mucho. Ya no ven la Biblia de la misma manera, ¿cierto que no? Ahora sí la valoramos más por todo el trabajo que se ha hecho y por todo lo que Dios en su providencia ha estado haciendo para que su palabra permanezca para siempre. Amén. Entonces les extendemos también la invitación, aquellas personas que quieran crecer, que quieran avanzar, porque como lo hemos dicho, ¿quiénes fueron los que avanzaron cuando andaron con Jesús? Los discípulos, con los que Él anduvo, con los que Él comió, se dejaron formar, esos fueron los que crecieron. Entonces les invitamos, venga al discipulado, dispóngase para la obra del Señor. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias te damos por tu presencia, por tu palabra, por todas tus bendiciones, Señor, por este tiempo que nos permitiste compartir aquí en tu casa, Rey de Gloria. Te bendecimos, amado Señor, y te pedimos, amado Rey de Gloria, que tu presencia esté con nosotros. Guárdanos en los caminos, Señor bendito. Ayúdanos, bendito Señor, a honrarte donde quiera que vayamos. Ponemos delante de ti nuestro salir en esta noche para nuestras casas. Te pedimos que seas tú dándonos el descanso reparador. Sabemos que el descanso de nosotros eres tú, Señor. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro descanso. Gracias, Señor, por cada vida que está presente aquí en esta noche, por los que nos vieron, Señor. Les bendecimos y te damos gracias. Dejamos este tiempo en tus manos y gracias, amado Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Nuevamente que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo nuevamente por este mismo medio y si puede asistir, venga a la casa del Señor. Un saludo también a los que estuvieron en esta noche. Que descansen, que el Señor les bendiga.